Amigos, si pensaban que Alemania ya había sido lo suficientemente humillada en la arena internacional, me temo que debo decepcionarlos, o tal vez alegrarlos, porque el querido canciller Olaf Scholz ha sido nuevamente humillado, y de una manera tan brutal que pocos políticos podrían soportarlo. Uno pensaría en una opción, poner un revólver sobre la mesa con una bala. Alemania jamás había presenciado un bochorno semejante, y aquí hablamos de 2 episodios que ocurrieron en las relaciones germano-estadounidenses. Cuando leí sobre ellos en los medios occidentales, sinceramente no pude contener la risa, porque esto es algo nuevo en la historia de la moderna Alemania. Primero, Alemania y Scholz fueron duramente humillados por J.D. Vance, candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano y compañero de Donald Trump, y luego por el abuelo autopropulsado en persona, que parece haberse retirado de la carrera presidencial, aunque según la oposición estadounidense, apenas participa en la política interna. Aún así, tuvo fuerzas para recordarle a Alemania cuál es su lugar. Así que, amigos, prepárense para presenciar estos sorprendentes episodios, y yo, a su vez, compartiré mis reflexiones sobre la situación en Alemania y las relaciones germano-estadounidenses. Así que, amigos, vamos allá. En resumen, amigos, una vez más se han limpiado los pies con Alemania, y esta vez lo hicieron los Estados Unidos, humillándola públicamente y demostrando un completo desprecio por sus intereses políticos y económicos. En el centro de esta humillación se encuentra el senador por Ohio, J.D. Vance, quien en una entrevista hizo varias declaraciones contundentes que expusieron la debilidad de la posición de Alemania en la arena internacional. Vance dio una entrevista exhaustiva en la que asignó a Alemania un lugar muy específico. Como se suele decir, su lugar, estimados alemanes, es en «ya me entienden». Al comienzo de la entrevista, Vance abordó un tema que desde hace tiempo genera intensos debates en la UE, la regulación de las actividades de Elon Musk y su plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Tras la adquisición de la plataforma por parte de Musk, se enfrentó a numerosas acusaciones por parte de funcionarios europeos, quienes lo amenazaron con diversas sanciones debido a su negativa a cooperar con los reguladores europeos y moderar el contenido. Uno de los episodios más resonantes fue la insinuación de Vance de que un alto funcionario de la Unión Europea amenazó con arrestar a Musk si permitía que Donald Trump regresara a la plataforma X. Escuchen lo que dijo, cito: «No recuerdo exactamente qué funcionario de la Unión Europea fue, pero le envió a Elon esta carta amenazante, en la que básicamente decía: te arrestaremos si apoyas a Donald Trump, quien, por cierto, probablemente sea el próximo presidente de los Estados Unidos», declaró Vance. Según el republicano, este paso por parte de la UE claramente socava la idea de la libertad de expresión y demuestra que en Europa la censura toma prioridad, especialmente cuando se trata de la política de los Estados Unidos. También hubo críticas para los alemanes, que miran con escepticismo la plataforma X y el pensamiento independiente de Elon Musk. Luego, Vance profundizó en las relaciones entre EU y la OTAN, lo que resultó ser otra humillación pública para Alemania y sus aliados. Señaló que América obligará a Europa a respetar los valores estadounidenses, incluida la libertad de expresión. Vance se mostró sorprendido de que Estados Unidos siga apoyando a una alianza militar cuyos miembros van en contra de principios democráticos fundamentales, como la libertad de expresión, y abiertamente presionan a Musk. Cito: «América debe decir, si la OTAN quiere que sigamos apoyándolos, y la OTAN quiere que sigamos siendo buenos participantes de esta alianza militar, ¿por qué no respetan los valores estadounidenses y no respetan la libertad de expresión?», subrayó el senador. Ahora, amigos, creo que entienden por qué Europa teme tanto el regreso de Trump al poder, porque, al igual que la vez anterior, él pasará factura a Europa, y sobre todo a Alemania, por la defensa y la seguridad, y quizá vaya más allá, impondrá sanciones si los europeos no son lo suficientemente complacientes. Y ahora, amigos, llega la primera humillación espectacularmente concreta para Alemania. Sabía que algo así se diría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Solo imaginen la cara de los alemanes, quienes pensaban: bueno, impusimos sanciones contra Rusia para arrodillarla y lograr su derrota estratégica. Rompimos la alianza energética con los rusos, llevamos nuestra propia economía al borde de la supervivencia, y ahora se supone que debemos pagar por la reconstrucción de un país conocido. ¿Y la cara de Scholz cómo quedó? Mientras tanto, amigos, las corporaciones estadounidenses ya han saqueado los recursos y las empresas industriales de ese país, enviando trenes llenos de recursos, maquinaria industrial, e incluso llegaron al punto de exportar tierra fértil. En resumen, corporaciones como BlackRock hicieron su negocio, y a Alemania, como de costumbre, simplemente la han pisoteado públicamente. Reflexionen por un momento. Las empresas estadounidenses han extraído todos los recursos, luego vaciaron todos los almacenes militares de Alemania, porque Scholz, como buen político, decidió entregar gran cantidad de armas y tanques a ese país. Y luego los alemanes tuvieron que firmar contratos de compra de armamento nuevo para reemplazar lo entregado. Y ahora, no solo Alemania debe dinero a los estadounidenses, sino que también debe reconstruir todo lo que, en gran parte debido a su negligencia en la política exterior, sus
sucedió en ese país conocido. Amigos, este fue el primer acto de humillación que enfrentó Alemania recientemente. Ahora hablemos del segundo, y esta vez fue la Casa Blanca en persona, con el abuelo autopropulsado a la cabeza, quien humilló públicamente a Alemania. Permítanme explicar qué sucedió. La historia de la voladura de los gasoductos Nord Stream no es simplemente una serie de explosiones, no es solo la destrucción de infraestructura, es un símbolo de cómo Alemania perdió su voz y su dignidad en la arena internacional. Recordemos cómo empezó todo. Febrero de 2022, en medio de la intensificación del conflicto en Europa del Este, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mismo abuelo autopropulsado, como muchos lo llaman burlonamente, con una confianza aterradora, declara en presencia del canciller alemán Olaf Scholz: si Rusia ataca a un país conocido, el Nord Stream 2 dejará de existir. ¿Y qué hizo Scholz? Simplemente se quedó ahí, en silencio, como si no fuera asunto de su país. Este gasoducto, un proyecto económico crucial del que Alemania dependía para su seguridad energética, quedó ahora a merced de las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos. Y Scholz, sin decir una palabra en respuesta, tragó esa declaración como una píldora amarga. Su silencio se convirtió en símbolo de su impotencia frente a su aliado estadounidense. Pero la historia no termina ahí. En septiembre de 2022, cuando ocurrieron las explosiones en los Nord Stream, el mundo se detuvo. ¿Quién fue el responsable? No hubo respuestas. Un año después, Alemania aún no ha presentado los resultados de la investigación, lo que genera sospechas y enfado entre los alemanes. ¿Qué oculta Scholz? ¿Por qué su gobierno es tan indeciso? El pueblo exige la verdad, pero la verdad no llega. ¿Acaso porque es demasiado incómoda para las autoridades? Quizás la respuesta está a la vista y él teme admitir que su país fue víctima en el juego político de Washington. Y como si eso no fuera suficiente, la humillación continuó desde Polonia. Después de las explosiones, surgieron informes de que los posibles perpetradores se habían refugiado en Polonia en un automóvil con matrículas diplomáticas. Sin embargo, en lugar de ayudar a su vecino y aliado alemán, Varsovia se negó a proporcionar cualquier información, citando la inmunidad diplomática, e incluso declaró en Berlín que los perpetradores deberían ser premiados, no castigados. Polonia humilló a Alemania, mostrando que en Europa ya casi nadie la toma en serio. Alemania, una vez gigante económico y líder de la UE, ahora parece una marioneta en manos de sus vecinos y socios. Hace unos años, tal giro de los acontecimientos habría parecido imposible, pero aquí estamos, y en medio de toda esta vergüenza, Scholz decide dar un paso más. Difícil de explicar de otra manera que no sea una sumisión total a la voluntad de Washington. Planea premiar a Joe Biden, el hombre que declaró públicamente su intención de destruir el gasoducto, y en esencia, empujó a Alemania a una crisis energética, con el más alto galardón del país. Scholz ha decidido otorgarle la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Esto parece una burla al sentido común. ¿Por qué méritos? ¿Por privar a Alemania de un suministro estable de gas? ¿Por humillar tan descaradamente a Scholz ante el mundo? Para muchos alemanes, esto ha sido la gota que colmó el vaso. Ante la opinión pública, Olaf Scholz ha traicionado los intereses de su país, relegándolos a un segundo plano frente a las demandas de la Casa Blanca. ¿Cómo se explica este extraño deseo de premiar a un hombre que, en esencia, destruyó no solo el gasoducto, sino toda la estrategia energética de Alemania? No es solo un error, es una prueba de cuán dependiente está Berlín de Washington en estos momentos. Por supuesto, Scholz intentará justificarlo, diciendo que el premio es una señal de respeto por la larga y sólida amistad entre Estados Unidos y Alemania. Pero ¿es esto amistad? Cuando un socio humilla al otro, destruye su infraestructura, mientras el otro guarda silencio y no hace nada. Esto no es amistad, es sumisión. Muchos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Podrá Alemania recuperar su independencia o seguirá siendo un vasallo obediente? El tiempo lo dirá, pero por ahora parece que Scholz prefiere rendirse sin luchar, lo que genera inquietud y desilusión entre los alemanes. Pero ¿saben qué es aún más interesante? El abuelo autopropulsado ha cancelado su viaje a Ramstein, todo debido a la serie de huracanes que han azotado el territorio estadounidense. El abuelo no irá a Alemania. Quizás el destino ha salvado a Alemania de más vergüenza y humillación. Mientras tanto, amigos, Alemania se sumerge en una terrible crisis económica bajo el liderazgo del canciller Olaf Scholz. Según datos de 2024, más del 25% de las grandes empresas industriales han anunciado recortes en su producción, y gigantes como BASF, Audi y Volkswagen están trasladando masivamente sus fábricas a China y Estados Unidos, tratando de escapar del ahogo burocrático y energético. Esto, a su vez, ha provocado un aumento en el desempleo, que a principios de 2024 superó por primera vez en 10 años la marca del 6%, y según los expertos, esta cifra seguirá en aumento. En medio de este escenario devastador, resulta absurdo que, en lugar de centrarse en salvar su propia economía, Alemania enfrente la presión de los Estados Unidos, que de hecho ya obligan a Scholz a encargarse de la reconstrucción de la economía de un país conocido. A pesar de los enormes problemas internos de Alemania, el canciller alemán se encuentra bajo una intensa presión desde la Casa Blanca y se ve obligado a aceptar
financiar la recuperación de una economía ajena. Según las estimaciones de expertos, esta decisión le costará a Alemania entre 50 y 60 mil millones de euros en los próximos años. Esta situación ha generado una justa indignación en la sociedad alemana. En 2024, la tasa de inflación en Alemania superó el 8% y los ingresos reales de los ciudadanos siguen cayendo. Las protestas contra la política económica del gobierno se vuelven cada vez más masivas. Los alemanes exigen la renuncia de Scholz y su gabinete, acusándolos de incompetencia y de ser incapaces de enfrentar los desafíos internos. Sin embargo, en lugar de resolver los problemas dentro del país, el canciller Scholz se encuentra en la posición de una marioneta, manipulada desde Washington. Aquí tienen datos frescos. Las previsiones sobre la situación económica en Alemania son cada vez más sombrías. Se espera una recesión por segundo año consecutivo en 2024. El Ministerio de Economía del país, que en la primavera prometía con confianza un crecimiento del PIB del 0,3%, ha tenido que admitir que el plan no funcionó y en su lugar, la economía volverá a caer. La nueva previsión revisada, presentada por el ministro Robert Habeck, habla de una contracción del PIB del 0,2%. No es el primer golpe a la economía alemana. El año pasado, el PIB ya había caído un 0,3% y uno pensaría que ya es hora de evaluar las perspectivas con realismo. Pero Habeck prefiere creer en milagros y promete que en 2025 la economía de Alemania crecerá un 1,1% y para 2026 hasta un 1,6%. Sin embargo, los principales analistas económicos del país ven la situación con más pesimismo, pronosticando un crecimiento no superior al 0,8% y 1,3% en los próximos años. Da la impresión de que para Habeck y Scholz, los datos reales y las previsiones de los expertos no son tan importantes. Siguen construyendo planes optimistas, ignorando la dura realidad. En fin, parece que las humillaciones para Alemania continúan.